de que la escuela tiene que cumplir una serie de necesidades. Precisamente otorgamos un diplomado a partir del Seminario Interinstitucional de Pedagogía, un seminario único por todo lo que ha hecho y un diplomado excepcional, porque este diplomado va a ofrecer una certificación oficial. Y esta certificación oficial va a ser validada por evaluadores oficiales. Y oficiales quiere decir Secretaría de Educación Pública. Así es que el diplomado va a versar sobre un tema central, que es desde el cual se van a mover las líneas de atención para cubrir las necesidades básicas de la escuela en su transformación, o las necesidades básicas para transformar realmente a la escuela, porque la nueva escuela mexicana ya no es la misma ahorita que se postulaba antes de la pandemia. Durante la pandemia, la nueva escuela mexicana cambia su discurso. Y hoy, en la idea de la normalidad mínima, a partir de hoy que se han efectuado ya los cursos con maestros y directores, esto va a cambiar totalmente. Maestra Lolita, permítame presentarla a los maestros que nos están viendo. Está con nosotros la maestra María Dolores Nogués Verde y la maestra Lolita. Cuando yo planteo que hay que observar toda una serie de necesidades básicas para transformar la escuela, ¿qué es la parte que usted atendería dentro de este seminario, dentro de este diplomado? Maestro, buenas tardes, maestros, qué gusto volver a saludarlos por este medio. Una de las principales necesidades primordiales sería el uso de las plataformas virtuales para enfocar los contenidos y llegar a todos los estudiantes, identificando los diferentes contextos para favorecer los aprendizajes, dando desde un enfoque inclusivo, hablando de la equidad y hablando de lo que nuestros alumnos requieren para salir adelante durante este ciclo escolar. Y en el caso, por ejemplo, respecto de su especialidad, ¿cuáles son necesidades básicas para lograr la transformación de la escuela? Bien, desde la educación especial tendríamos que estar identificando nuestros contextos, identificando las características de las familias, nuestras habilidades socioemocionales, para estar fortaleciendo también a los maestros que hacemos los acompañamientos en las aulas. En este caso sería todo a través de plataformas virtuales hasta llegar a la situación presencial. Una vez que nosotros estamos fortalecidos tanto en elementos tecnológicos como en el propio manejo de nuestras emociones y el uso de los contenidos a través de estas plataformas, podemos estar incidiendo con los maestros de grupo que a su vez directamente van a estar trabajando con los alumnos. Y en el sentido, por ejemplo, más amplio, ¿qué podríamos esperar de este diplomado? Y en que los maestros desarrollen las habilidades necesarias para estar impactando en las aulas a través de la educación híbrida, en donde estaríamos trabajando sesiones virtuales, sesiones presenciales. Y obviamente que esto pudiera estar impactando inclusive con los padres de familia, con quienes también se pudieran tener las orientaciones a través de estas plataformas. Y en el mismo sentido, ¿para qué nos serviría ahorita toda esta idea de enlazar herramientas digitales con inclusión educativa, con equidad y con estos conceptos que desde la educación especial e inclusiva se están manejando? Bien, es dar respuesta a estos nuevos planteamientos de la escuela mexicana, donde vamos a estar cubriendo las necesidades hasta llegar a los ámbitos más recónditos del país a través de diferentes medios. Y vamos, esta respuesta tendrá que impactar ya en nuestros estudiantes, que si bien por ellos pues ya tienen un largo camino, ahora nos toca a nosotros como maestros el hacernos de estas habilidades, estas herramientas para poder continuar trabajando los contenidos. Perfecto, le agradezco mucho, maestra Lolita. Maestra Marta Patricia Alcántara Paz, muy buenas noches, nuevamente aquí saludándole. Buenas ¿Cuáles noches, serían maestro. necesidades básicas para transformar la escuela en la idea del diplomado que se está generando?
y que se presentará el próximo lunes 3 de agosto a las 20:30 horas a través de Zoom. Una de las partes importantes que hay que reconocer, como mencionaba la maestra ahorita, eran los contextos. A partir de esos contextos, la transformación tiene que iniciar con el liderazgo del directivo y de cada uno de los maestros dentro de su grupo. Es una parte esencial que nosotros en esta transformación reconozcamos cuáles son las características de nuestros niños, las características de los procesos y, ¿por qué no?, recordar toda esta historia filosófica, toda esta historia de la educación, que es parte de lo que a nosotros nos tiene que dar como muestra del gran cambio que tenemos que realizar en nuestra sociedad. Asimismo, el uso de utilizar las diferentes herramientas tecnológicas nos va a ayudar a entender ahora la forma de dar las planeaciones, otra manera de trabajar proyectos, otra manera de crear ambientes virtuales favorables, creativos, pero al mismo tiempo dedicándonos a la parte emocional, que es esencial para este crecimiento del ser humano. La educación es una educación integral donde se tiene que desarrollar no solamente la parte cognitiva, es parte de lo que vamos a trabajar, pero también vamos a trabajar estas cuestiones emocionales y también estas destrezas para poder crear un ambiente armónico y sobre todo favorable para cada uno de nosotros. Los maestros tenemos que ir transformando nuestra práctica docente, tener esta mente abierta, esta situación de escuchar a los demás, de escucharme primero a mí misma para poder saber cuáles son los cambios significativos que tengo que hacer dentro de mi práctica docente. En esta situación es esa transformación que va a impactar en la escuela y por ende, poco a poco, en la sociedad. Es parte de ese ejercicio que tenemos que tener en esa práctica reflexiva, en esta cuestión donde tenemos nosotros que saber ser honestos, responsables, con una mente abierta y escuchar de manera adecuada a mi propio sentir y sobre todo cuando alguien nos va indicando cuál es el camino más idóneo que podemos recorrer para crear y ser gentes transformadores. Básicamente es una invitación a esta práctica que año por año hemos llevado a lo largo de este camino de la educación. En este sentido, la práctica reflexiva es una práctica importante. La parte del pensamiento crítico es otra parte muy importante, porque un diplomado que plantea las necesidades básicas que debe de cumplir la escuela para poderse transformar, requiere al sujeto, y el sujeto debe de reconocer, analizar y reflexionar cómo está pensando las cosas, como lo hemos visto en el curso del día de hoy en la primera sesión. Muchas gracias, maestra Pati. Maestra Irma García Rodríguez, ¿cuáles serían necesidades básicas para transformar la escuela desde una visión del diplomado que va a ofrecer una certificación oficial? ¿Cuáles serían las bases, ahora sí que con razón, en lo que se ha venido trabajando la semana pasada y el día de hoy en los cursos? Ok, maestro, ante todo una disculpa por si se llega a desconectar mi internet. Yo considero que en toda institución existen diversas necesidades básicas, pero algo muy importante y relevante que se va a trabajar en este diplomado son esa parte directiva, ¿no? Del liderazgo, parte fundamental en toda organización, en toda institución que no tenemos que descuidar. Y algo que vamos a trabajar en este diplomado precisamente son acerca de las habilidades que debe de tener pues el directivo, cómo debe ser el director en una institución, cuáles son los aspectos importantes que él debe de cuidar y de preservar, y una de ellas que es principalmente liderazgo. Se va a hablar también de la comunicación, parte fundamental en el líder, en el equipo de trabajo, la comunicación, la empatía, un tema que en estos días se está manejando mucho acerca de la comunicación, la empatía, la creatividad, pero también
es ese crecimiento que se debe de tener en la institución, pero también con los colaboradores. Y otra de las características fundamentales es la parte ética, también importante y necesaria en una institución, y que eso también viene siendo como una de las habilidades que debe de presentar el líder, además de la habilidad conceptual, la habilidad humanista, que es una parte fundamental en el ser humano, las habilidades técnicas. Entonces, en este diplomado se va a hablar de esta parte directiva, pero no como no el líder nato, sino que un líder que te ayude a mejorar, que te ayude en tu vida profesional y que también se integre al equipo de trabajo. Un líder que se integre, pero basado en ciertas habilidades que él debe de fundamentar y que debe de cimentar a lo largo de toda su trayectoria, y además a lo largo pues en este ámbito sería la parte educativa en las instituciones. Y esa sería una de las partes fundamentales también que se va a trabajar en cuanto al diplomado. Pues muy interesante resultan estos temas. Y claro está que también el diplomado que pretende establecer las bases necesarias para la transformación de la escuela tendrá que abordar la parte normativa porque es fundamental. Es decir, las bases en sí ya están diseñadas porque técnicamente hay bases filosóficas normativas, hay psicológicas, hay pedagógicas, hay curriculares, metodológicas, hay de gestión escolar, y hoy también hay bases que tienen que ver con el manejo de las herramientas para poder hacer educación a distancia, educación híbrida o ver learning, todo este tipo de gama que ha llegado a nosotros, una gama de herramientas tecnológicas que ha llegado a nosotros, y que en el caso personal me muestro como un analfabeta digital, pero también debo de abordar la parte de la educación digital y debo de abordar también la parte de lo que sería el desarrollo de la tecnología educativa. Está con nosotros la maestra Alma Livia Tapia Moreno. Maestra Alma, ¿cuáles serían las bases, las necesidades básicas para transformar la escuela? Presentaremos este diplomado el próximo día 3 de agosto, lunes, a las 20:30 horas en Zoom, y tendrán que hacer su registro en el WhatsApp 55 34 84 84 07. Maestra Alma, por favor. Bien, pues hemos hablado en muchas ocasiones cómo el maestro se ha convertido en un agente fundamental de la transformación social, y así es visto por la Constitución Política en su artículo 3º. Por lo tanto, una de las bases importantes a trabajar en nuestro diplomado tendría que ver con este pensamiento crítico, reflexivo, de análisis que los maestros requerimos para no solamente recibir una política y una base normativa como una situación instruccional, como reproductores de un proceso educativo en las aulas. Necesitamos ser realmente agentes transformadores y desarrollar estas habilidades para contextualizar, no recibir y aplicar, contextualizar, adaptar a las necesidades, que esto nos hará realmente agentes de transformación permanente, ser competentes en este ámbito educativo. Por otro lado, hablamos de una educación integral. Siempre o desde hace ya algún tiempo se ha hablado del manejo de las tecnologías de la información y la comunicación en la educación. Sin embargo, su aplicación no ha sido con un desempeño adecuado dentro de los planteles, una por infraestructura, por equipos, pero otra también por la capacitación y la actualización que tengamos los maestros para ofrecer este desarrollo en los alumnos. Por lo tanto, una base que nos ofrece una serie de estrategias, aplicaciones y plataformas para llevar a nuestras aulas en las escuelas una situación que en realidad
manifieste innovación y creatividad en este aspecto. Bases que tienen que ver también con la historia, la política, han venido cuantas reformas y están en manos de nosotros como maestros. Entonces, esta escuela, nueva escuela mexicana, vemos que no ha terminado de construirse. Nosotros estamos construyendo la historia actual de la educación. Estamos haciendo historia, como en algunos comentarios los maestros lo han manifestado. Estamos haciendo historia donde ahora hemos puesto como una prioridad la vida de las personas, la salud, y no olvidando que la escuela tiene el sentido de seguir enseñando para que el niño siga aprendiendo. Entonces tendríamos también que atender al ser humano en este enfoque humanista como el trabajo de la persona, el desarrollo socioemocional, los valores, el enfoque ético y moral. Y hablaba la maestra Lolita hace un momento, la importancia de la inclusividad, de la equidad, del valor de la diversidad. Por lo tanto, son muchas las bases que conforman una construcción de una práctica dentro del aula en gestión escolar que nos permita un desempeño de innovación, de creatividad, donde se conjuga la política, la filosofía, la base normativa, las situaciones de gestión, hablando de liderazgo, de desempeños, de consejos técnicos, de colaboración, donde también las actividades de los niños se ven favorecidas con prácticas, donde se involucra el juego, el arte, el deporte, la actividad y el movimiento de los niños. Por lo tanto, también las bases psicológicas, pedagógicas, la misma didáctica para tener una planeación y una evaluación, son situaciones que se están tocando en este diplomado por compañeros muy competentes en estos ámbitos, en estos aspectos o factores que favorecen la práctica educativa dentro de los planteles escolares, contextualizado al espacio donde nos encontremos. Muy interesante, además, porque es un diplomado, es el único diplomado que recibe una certificación oficial, no siendo impartido por una institución oficial. Es decir, el Seminario Interinstitucional de Pedagogía es un proceso de actualización itinerante y hoy está ofreciendo su diplomado en necesidades básicas para transformar la escuela. Está diseñado para profesores de educación básica y la información se va a ofrecer el próximo lunes 3 de agosto a las 20:30 horas en la sala Zoom. Tendrán que solicitar su ID y su clave mandando un WhatsApp al 55 34 84 84 nuevamente 07. Así es que los esperamos y nos despedimos de ustedes. Muchas gracias, maestras, maestros. Los esperamos el próximo lunes. Muy amables y seguimos en contacto. Muy amables. Gracias.